Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Coronavirus en el Mundo. Hoy vamos a hablar sobre los anuncios del presidente Martín Vizcarra respecto a las conversaciones y las modalidades que va a tener nuestro país para poder acceder a la vacuna contra la COVID-19. Hoy nos acompaña el embajador Manuel Talavera, viceministro de Relaciones Exteriores. Gracias y bienvenido. Buenos días, señor Alemán. Es un placer poder conversar con usted. El presidente Vizcarra dijo el día de ayer que estaban en nuestro país, está en conversaciones con 5 laboratorios. ¿Qué quiere decir esto en concreto? ¿Ya se ha logrado algún acuerdo en específico? Sí, a ver, le cuento más o menos cómo ha sido el proceso. Desde marzo de este año, la Cancillería instruyó a sus 63 embajadas que comiencen a averiguar cuáles eran los laboratorios que estaban más avanzados en el desarrollo de vacunas para el COVID. Y en ese proceso, al final de todos, llegamos a la conclusión de que en la fase 3 ya habían 9 laboratorios. Ahí hemos conversado con los 9 y de esos 9 hay 5 que son los que mencionó el señor presidente, con los cuales nosotros ya hemos tenido un diálogo fluido y se han acordado algunas cosas, no todas no en todos los casos hemos llegado a acuerdos definitivos, pero sí hay conversaciones bastante avanzadas, ¿no? Hay 2 niveles. Uno de los casos es un manejo de carácter multilateral, que es el COVAX Facility, que es una alianza de la Organización Mundial de la Salud y de 2 otras agencias, con los cuales hemos llegado a un acuerdo para comprar vacunas para 6.6 millones de habitantes. Y hay otros casos que son el AstraZeneca, el Sinovac, el Sinopharm y Pfizer, que si sumamos todos, tendríamos vacunas para alrededor de 30.4 millones de peruanos. Entonces, esas son las conversaciones que están más avanzadas, pero todavía seguimos conversando con otros laboratorios, ¿no? Estamos hablando por el momento de 2 mecanismos para poder acceder a la vacuna. Uno a través de COVAX Facility, ese fondo que nos comentaba que está fomentando la Organización Mundial de la Salud, y la otra sería en conversaciones directamente con los laboratorios. Y tengo entendido que al estar en la fase 3 podrían hacerse pruebas en nuestro país. Si se llegan a concretar y finalmente se hacen las pruebas, ¿esto podría darnos la prioridad para acceder a las primeras dosis? Exactamente. En realidad es un acuerdo no escrito, pero es lo que suele pasar. Los países que brindan facilidades para que las pruebas de la fase 3 se realicen en su país son los primeros en ser beneficiados a la hora que hay que adquirir las vacunas, ¿no? Claro, y la carrera, sí, lo escucho. Y en este caso, con los que más avanzados estamos es con Sinopharm de China, y ahí hemos hablado de que las pruebas se harían acá en alrededor de 6.000 voluntarios. El AstraZeneca, que también está interesado en hacer pruebas en el Perú, de la fase 3, y ahí estamos hablando de 2.000 voluntarios, y Johnson & Johnson de los Estados Unidos, que también estamos hablando de alrededor de 4.000 voluntarios. Ahora, la carrera es importante y es dura, porque además hay varios países en América Latina donde también se van a realizar pruebas de estos y otros laboratorios. ¿Hay alguna fecha estimada, embajador, donde se puedan concretar y comenzar estos ensayos? Sí, hay, bueno, por ejemplo, con Sinopharm, que es la empresa china, la fecha prevista para empezar la fase 3 es a fines de este mes. La próxima semana, y ya se estaría... Ahora, esta etapa tiene 2 momentos. Una que es el planeamiento, que es donde se consiguen a los voluntarios, se los examinan, porque cada vacuna tiene un tipo especial de voluntario. Hay algunas vacunas que son
que solo escogen a gente entre 18 años y 60, y otras que pueden escoger a gente mayores de 60 años. Entonces, es todo un trabajo previo que dura entre 15 y 21 días. La ventaja de nuestro país es que tenemos laboratorios vinculados a la Cayetano Heredia y a la Universidad de San Marcos, que ya tiene experiencia en el trabajo de este tipo de pruebas. Entonces, eso les ha dado mucha confianza a estos grandes laboratorios para venir al Perú y hacer pruebas con toda la seriedad y rigurosidad que esto exige, ¿no? Claro, claro, y eso va a ser importante y eso va a implicar también más adelante una campaña por parte del gobierno para promover e incentivar a personas que sean voluntarias y que puedan participar justamente de esta etapa para que se haga rápido y para que se haga de manera eficiente. Embajador, creo que es importante dejar en claro cómo se dan las negociaciones. ¿Son de país a país o va el país directamente a buscar al laboratorio y a conseguir justamente estas etapas que usted nos está comentando? Sí, ahí también han habido dos momentos. En el primer momento, una vez que se ubican los laboratorios, lo que hemos hecho nosotros es conversar con autoridades políticas al más alto nivel. El presidente de la República, el presidente Vizcarra, habló con el presidente Trump de los Estados Unidos, habló con el primer ministro Johnson de Inglaterra, habló con la canciller de Alemania, habló con Xi Jinping, el primer ministro, el presidente de China. Entonces, primero se hace una suerte de conversación al más alto nivel político y luego ya nuestros embajadores comienzan a trabajar con los laboratorios. Es importante, claro, es importante de dejar en claro cómo es este proceso y que es el gobierno central el que va a hacer las conexiones, las coordinaciones y finalmente se va a elegir a quién comprarle. Se lo comento porque hace unos días, por ejemplo, el gobernador regional de Arequipa anunció que quería solicitar la vacuna china. Entonces, esto podría despertar interés de pronto en algún alcalde, alguna otra autoridad regional o local y cada uno podría comenzar a hacer sus propias negociaciones por su lado. No pasa por ahí, es el gobierno central el que se encarga de este manejo. Así es, para que una vacuna ingrese al país tiene que contar necesariamente con la aprobación del Ministerio de Salud. Por eso es que se ha creado una comisión multisectorial en la cual está trabajando la Cancillería, que la Cancillería, el canciller de la República la preside, pero la integra el Ministerio de Salud, la integra la PCM y el Ministerio de Economía y Finanzas, que debe ser dicho, el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha asegurado que no van a haber problemas a la hora de asignación de fondos para poder tener acceso a las vacunas, ¿no? Eso es importante porque además estamos compitiendo con países poderosos. Usted lo mencionaba, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia. ¿Eso nos pone de alguna manera en desventaja? A ver, en el trabajo multilateral que se ha hecho, se ha logrado también la aprobación en las Naciones Unidas de una resolución que lo que hace es declarar a la vacuna en un bien global, un bien cuyo precio de venta no debería ser mayor a los costos del producto. Entonces se ha creado todo un clima donde muchos laboratorios están colaborando entre ellos. O sea, ¿hay competencia? Sí, pero también hay como un clima que está generando la cooperación entre diferentes países, ¿no? Uh-huh. Entonces, seguramente el que produzca la vacuna va a priorizar a su gente, pero la producción es inmediatamente después. Por ejemplo, el caso de Oxford AstraZeneca. Uh-huh. México y Argentina han llegado a un acuerdo con este laboratorio, con apoyo del sector privado también, del señor Carlos Slim en México. Hace una semana se reunieron todos los cancilleres de Latinoamérica en una conferencia de la CELAC que está organizada por México, que tiene la
la presidencia. Y ahí se dijo con toda claridad: tenemos este acuerdo con este laboratorio. La primera parte, la sustancia activa de la vacuna se va a producir en Argentina. A fines de diciembre se debe terminar esa producción, que va a ser trasladada, transportada a México, que tiene laboratorios grandes donde se va a producir en masa. Para abril del próximo año esto ya estaría en disposición de venderse para toda América Latina. Y los contratos y las conversaciones se harían directamente con el laboratorio que está en México, en Londres, y nosotros ya tenemos conversaciones avanzadas con ellos para la compra de 6 millones de dosis para 6 millones de personas. Eso es bien importante, no descartar ninguna posibilidad, ¿no? Porque ayer incluso el presidente hablaba de que tampoco descarta la posibilidad de la vacuna rusa, que en ese momento todavía no hay nada certero, no hay nada fijo, y es mejor negociar con todos que al final quedarnos sin nada. Así es, se está conversando con todos porque al final uno siempre se reserva el derecho de escoger la mejor vacuna. Todavía no hay una vacuna aprobada, ¿no es cierto? Entonces lo que se está haciendo es conversando con todos, haciendo estas pruebas. Una vez que determinemos qué vacunas son las mejores, vamos a comprar. De estas 6, 5 que ya tenemos conversaciones avanzadas, seguramente vamos a escoger 2 o 3, porque también tenemos que ver, en el caso del Perú, por ejemplo, cuál es el nivel de exigencia de carácter logístico de cada una de las vacunas. Hay algunas vacunas, por ejemplo, me comentaban algunos médicos, que exigen que el nivel de congelamiento sea muy alto. Y nosotros tenemos que evaluar en qué partes del país podemos o ya tenemos ese tipo de infraestructura y en qué partes no. Entonces, para poder escoger la vacuna correcta, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Ayer justamente conversaba con un especialista del MINSA y él decía, tenemos que ver justamente la logística y por nuestro lado podemos ir avanzando por esa parte. Por ejemplo, conseguir los camiones que el MINSA no tiene, pero contratar ya a las empresas que sí los tienen para dar justamente la distribución a todo el país, que es sumamente diverso y complejo. Embajador, respecto al precio, ¿ya se ha conversado sobre eso también con estos 5 laboratorios? Ellos tienen memorandos nos piden confidencialidad. Estamos trabajando como referencia con lo que nos han insinuado la gente de COVAX Facility, que es esta alianza de organismos multilaterales, que están hablando alrededor de $10 por cada persona, o sea, son 2 dosis que podrían ser 5 cada una, ¿no? Por persona, alrededor de $10. Pero esto es solamente un cálculo muy en grueso, ¿no? Claro, y tomando ese cálculo como referencia, ¿podríamos tener los fondos para poder acceder a las vacunas para todos? Sí, nosotros hemos estado conversando, teníamos algunos datos ya este año. En algunos casos vamos a tener que adelantar como el 20% de los fondos, que es como 68, 70 millones de dólares. En total estaríamos hablando de 450 millones de dólares. El MEF está preparado, gracias a Dios. Hemos tenido algunos años de un manejo muy serio macroeconómico y el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha garantizado que para este tipo de prioridades sí va a haber dinero y que la vacuna va a llegar gratis a todos los peruanos. Eso es importante, que el mensaje sea claro y que la vacuna, cuando esté lista, cuando esté disponible, va a llegar a todos, específicamente a las personas vulnerables. En primer lugar, habrán prioridades, como ya se ha explicado, pero tiene que llegar en algún momento a todos y de manera gratuita. Embajador, creo que podríamos cerrar simplemente comentando que todavía no se tienen fechas porque evidentemente todavía no hay una vacuna, es muy difícil comentar sobre eso, pero sí podemos tener la certeza que vamos a cerrar el año
con pruebas en nuestro país y ya con acuerdos mucho más concretos con los laboratorios. Es así, y que los primeros en recibir las vacunas va a ser el personal de la primera línea, la gente que está en el sector salud, nuestros auxiliares, nuestras enfermeras, nuestros médicos, luego los bomberos, el personal de las Fuerzas Armadas, nuestros adultos mayores, las madres gestantes, las poblaciones indígenas, en ese orden, ¿no? Esa es la idea. Eso es importante dejarlo en claro, embajador. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A sus órdenes, señora. Gracias por habernos acompañado a todos en Coronavirus en el Mundo. Nos reencontramos más adelante. Chao, chao. Hasta luego.